Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos una tarde más al canal. Hoy voy a continuar la serie de socialismo y en concreto os voy a comentar pues cómo hacen habitualmente los socialistas, los regímenes socialistas para conseguir el poder y perpetuarse en él. Y el último día estuve comentando acerca de lo diferente que es, las dos diferentes aproximaciones que hay hacia los gobernantes, hacia los servidores públicos, que es entender el gobierno, la administración del Estado, como servicio a los ciudadanos, que es lo que debería ser, y entender el gobierno como la forma de de poder utilizar el poder para llevar a cabo todas tus obsesiones, neurosis e imponer a los demás tu forma de ver el mundo, que es como lo hacen los socialistas. Entonces, la cosa es que los socialistas afirman que ellos son los buenos y que el socialismo es bueno porque su intención es llevarnos al paraíso y que ellos son buenos porque son socialistas y que lo que quieren es crear una sociedad mejor, más igualitaria, con mejores condiciones para todos, bla, 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 bla. Pero por desgracia, las tres herramientas principales del socialismo, las tres herramientas de trabajo habituales del socialismo, son la mentira y su afirmación de que son los buenos, de que ellos son los buenos y que tienen intención de crear un paraíso en la tierra y crear una sociedad mejor. Pues es mentira, como todo lo que dicen, la mentira, la violencia, que es su herramienta preferida de... La mentira es imprescindible para ellos, o sea, no puede haber socialismo sin mentiras. La violencia es su herramienta favorita. Lo que pasa es que no siempre tienen éxito al utilizarla. De hecho, muchas veces fracasan al utilizarla y entonces optan por métodos más civilinos para conseguir el poder. Pero ahora comentaré lo mucho que les gusta la violencia a los socialistas. Y por último, el terror. Porque, como he comentado muchas veces, utilizan la violencia de manera sistemática para conseguir el poder porque así imponen una sensación de terror en sus víctimas, en los demás ciudadanos, en el resto de ciudadanos, en la sociedad, imponen el terror, extienden el terror y eso paraliza a las sociedades y les impide defenderse. El terror es el virus que extienden para que la gente no se atreva a combatirles. Por ejemplo, lo que acaba de pasar esta semana en Venezuela. Lo que lleva pasando unas semanas desde que Edmundo González ganó las elecciones. Y todo el mundo sabe que ganó las elecciones. El régimen del dictador socialista Maduro lo niega, dice que no ganó, pero Edmundo González ha publicado, bueno, la oposición en general, todos los colaboradores de Edmundo González, ha publicado las actas de los escrutinios de las votaciones donde se comprueba que ganó por un amplísimo margen de votos. Y el régimen socialista de Maduro, la dictadura de Maduro, la tiranía socialista de Maduro, no las ha publicado y se ha limitado a utilizar a la policía, al ejército y a fuerzas paramilitares subvencionadas con el dinero de todos los venezolanos para asesinar a cualquiera que se les oponga. Secuestrar, asesinar, torturar, perseguir, acosar, robar y apalear a todo aquel que se oponga a su régimen tiránico. Esta es una de las formas en las que los socialistas se hacen con el poder, pero no es una forma nueva, o sea, no es algo que nos pueda llamar la atención, ni el hecho de que el gobierno socialista español y su terminal socialista en la Unión Europea, Josep Borrell, estén colaborando activamente con los criminales, asesinos, dictadores, tiránicos socialistas de Venezuela. Es lo normal. Lo normal es que los socialistas españoles, que son igual de tiránicos, violentos, totalitarios y criminales que los venezolanos, igual que Josep Borrell y sus esbirros socialistas, son todos la misma historia. Decía, no es la primera vez que esto ocurre, o sea, esto no le ha pillado de sorpresa a nadie. Y os voy a comentar algunos ejemplos de cosas que han hecho los socialistas
Os recuerdo que los partidos socialistas, los partidos políticos socialistas llevan muy poco tiempo existiendo, llevan 150 años existiendo. Y en esos 150 años, por ejemplo, los partidos socialistas han hecho, para conseguir el poder, han hecho cosas como las siguientes. El asesinato del presidente del gobierno español, Cánovas del Castillo. El asesinato del presidente del gobierno español, Canalejas. El asesinato del presidente Dato. El asesinato, justo que fue el detonante definitivo de la guerra civil, el asesinato de uno de los líderes de la oposición, Calvo Sotelo, su secuestro y asesinato por parte de los escoltas socialistas, los escoltas personales de un ministro, que envió a sus escoltas a secuestrar a los líderes de la oposición, secuestraron a Calvo Sotelo y lo asesinaron. El juicio falso y el asesinato de José Antonio Primo de Rivera. Los intentos se quedaron en intentos de asesinato de Isabel II, Alfonso XII, Alfonso XIII, Antonio Maura, Juan Carlos I y José María Aznar. Vamos descendiendo de grado, ¿vale? De los asesinatos a los intentos de asesinato y luego a las agresiones. El puñetazo a Mariano Rajoy, que no es para nada santo de mi devoción, Mariano Rajoy, eso es un blandiblue de ser humano despreciable, en mi opinión, pero bueno. El acoso en público a Begoña Viñasís, del Partido Ciudadanos, cuando estaba embarazada de 8 meses. En la calle la acosaron públicamente. Los feministas acosaron públicamente a una mujer embarazada de 8 meses para echarla de una manifestación feminista en la que no querían que ella estuviera. El acoso a Soraya Sáenz de Santa María junto a sus hijos. El acoso por la calle también a Cristina Cifuentes, que tampoco es nada santo de mi devoción. Es una socialista y además introdujo la ley más fascista, más totalitaria que jamás ha existido en el Estado español, que es la ley trans de la Comunidad de Madrid de 2016. Pero la cuestión es que la acosaron por la calle. La pedrada a Rocío de Mer, diputada de Vox, en una manifestación. Múltiples pedradas en muchas manifestaciones de Vox por toda España. Si no recuerdo mal, se contabilizaron hace 2 años, cuando hubo elecciones, se contabilizaron más de 60 atentados, agresiones y pedradas durante mítines, reuniones y mesas informativas de Vox. La tremenda paliza a la presidenta de Vox en Cuenca, Inma Sequí. Al grito de fascista de mierda, te vamos a matar. Vale. Y saliendo ya del ámbito español, pues el asesinato del japonés Shinzo Abe, el intento de asesinato y apuñalamiento a Bolsonaro en Brasil, el intento de asesinato de Robert Fico, el intento de asesinato de Vidal Quadras hace unos meses y el intento de asesinato de Donald Trump hace tan solo unas semanas. Pero estos son solo algunos ejemplos. Ya he contado alguna vez que fue lo primero que hizo Pablo Iglesias, el Pablo Iglesias original, el fundador del PSOE, en su primer discurso en el Congreso de los Diputados. Pablo Iglesias estuvo algunos años, después de la fundación del Partido Socialista Obrero Español, estuvo algunos años intentando lograr el escaño de diputado, tardó unos cuantos años en lograrlo, y cuando por fin logró subir al estrado en el Congreso de los Diputados para dar su primer discurso, uno pensaría que si el socialismo se dedica, o es su intención, conseguir una mejor sociedad para todos, una mejor convivencia, el progreso, mejorar las condiciones de los trabajadores, bla, 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 uno pensaría que fuese a dedicar su discurso a esos temas. Conseguir una sociedad mejor. Bueno, pues para conseguir una sociedad mejor, lo que hizo Pablo Iglesias fue amenazar de muerte al entonces presidente del gobierno. Es decir, públicamente que se planteaba en serio atentar contra su vida. Cosa que ocurrió unos días después. Un socialista intentó asesinar a ese presidente del gobierno que señaló Pablo Iglesias. De la misma manera que la pasionaria, la comunista colaboradora de Santiago Carrillo,
que entre los dos asesinaron a más comunistas que nadie en la historia de España, porque se dedicaban, Santiago Garrillo y La Pasenera, se dedicaban a asesinar a cualquier otro miembro del Partido Comunista que pudiera rivalizar con ellos en el control del partido. Pues La Pasenera ya dijo públicamente, ese hombre, señalando a Calvo Sotelo, ese hombre ha dado su último discurso, y unos días después unos pistoleros socialistas le secuestraron y asesinaron. Esa es la manera que los socialistas prefieren para conseguir el poder. Por eso, el socialismo no tiene absolutamente nada que ver con mejorar la vida de los trabajadores, con mejorar la sociedad, con crear una sociedad más igualitaria, con hacer una sociedad mejor, con el progreso. No tiene nada que ver con ninguna de esas cosas, con ninguna de ellas. Todas esas cosas son excusas para su único y verdadero objetivo, que es el control total de la sociedad. Porque el socialismo es la expresión ideológica del impulso que todos tenemos por controlar nuestro entorno, cuando elaboramos una justificación ideológica de nuestro deseo de poder, de nuestro deseo de controlar a todos los demás, de controlarlo todo, de imponer a los demás nuestra forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver la realidad, y que todos hagan como yo quiero que lo hagan. Eso es el socialismo. Por eso el socialismo, cuando intenta conseguir el poder, lo hace de esta manera. Y cuando tiene el poder, asesina, persigue, acosa a todos aquellos que puedan suponer una amenaza para su mantenimiento del poder. Por eso todo socialismo es totalitario, y por eso es imprescindible que la sociedad española salga del autoengaño, rompa la barrera del autoengaño, rompa la barrera mental que nos hace creer que se puede llegar a acuerdos duraderos de convivencia con los partidos socialistas. No se puede. No se puede llegar a acuerdos duraderos de convivencia con los partidos socialistas. No se puede. No porque nosotros no queramos, no porque nosotros no vayamos a hacer cualquier esfuerzo posible por mantener esos acuerdos de convivencia, y me estoy refiriendo en concreto a la Constitución de 1978. Todo el que no sea socialista, o sea, yo confío en que todo el que no sea socialista va a hacer todo cuanto está en su mano por mantener la convivencia. Pero los socialistas no se pueden controlar a sí mismos. Son personas que, en lugar de controlarse a sí mismos, pretenden controlar a los demás. Son personas que, en lugar de cambiarse a sí mismos, quieren cambiar el mundo. No me voy a cambiar yo a mí mismo, no. Te voy a cambiar a ti. Aunque no sea capaz ni de ordenar ni mi vida, voy a decirte a ti cómo tienes que hacer con la tuya. Por eso hay ministros socialistas como José Luis Ábalos, que es un desastre viviente. O sea, es una auténtica catástrofe humana. Un putero, cocainómano, corrupto, que bla, 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 como la mayor parte de sus correligionarios. Pero pretenden, desde los puestos de poder, decirnos a todos los demás cómo tenemos que hacer las cosas. Óscar Puente. ¿Qué puede aportar a ninguna sociedad un mandril como Óscar Puente? Un energúmeno. Es un descerebrado. Y es un corrupto, putero, cocainómano. O sea, ese individuo no puede dar lecciones de absolutamente nada más que de cómo sobornar y cómo coger mordidas. Ninguno de ellos debería estar nunca en el poder. Ningún socialista debería llegar jamás al poder. Y es nuestra obligación, es nuestro deber ser conscientes de que no se puede llegar a mantener acuerdos duraderos de convivencia con los socialistas. Si existe un partido socialista que pueda acceder en democracia, democráticamente, al poder, o sea, hay un 100% de posibilidades de que intente tomar ese poder, de que intente controlar toda la sociedad y perpetuarse en el poder. Es decir, crear una nueva dictadura socialista.
como han explicado los socialistas miles de veces, como ha explicado Pablo Iglesias, el antiguo y el nuevo, o sea, el fundador del PSOE y el Pablo Iglesias de Podemos, ha explicado un montón de veces públicamente que su intención es crear una dictadura socialista, que el objetivo final de cualquier régimen socialista es la dictadura socialista, la dictadura del pueblo. No se puede llegar a acuerdos duraderos con los socialistas. No se puede convivir con el socialismo. El socialismo es totalmente incompatible con la democracia porque siempre es totalitario, siempre va a intentar hacerse con el poder a cualquier precio y perpetuarse en él. Como vemos que acaba de hacer el dictador Maduro y como vemos que paso a paso está haciendo Pedro Sánchez en España. La única conclusión lógica es que la transición de 1978 fue un error. No totalmente, no todo fue malo, no todo fue un error, pero sí fue un error permitir la vuelta del Partido Comunista y sí fue un error los sistemas de control para impedir que los socialistas o cualquiera se haga con el control de la sociedad y destruya desde dentro la democracia, como han hecho sistemáticamente los socialistas desde que existen. Los sistemas de control son totalmente insuficientes. Totalmente insuficientes. O apartamos a los socialistas en una futura constitución, o apartamos a los socialistas totalmente, no digo de presentarse a las elecciones, pero sí de ejercer el poder. O sea, que puedan formar partidos, los socialistas, no los comunistas, que puedan formar partidos, pero que no puedan gobernar, que siempre sean oposición, con el problema de que eso no es muy democrático. O sea, estaríamos... Este es un dilema moral y político y social muy interesante. Y es cómo salvamos la democracia de los socialistas sin destruir la democracia de nosotros. ¿Cómo se hace esto? Yo no digo que yo tenga una solución, ¿eh? O sea, lo que digo es que me parece muy interesante. Pero si los socialistas pueden acceder al poder, siempre intentarán perpetuarse en el poder, hacerse con el poder y quedarse para siempre. Crear una nueva dinastía como los Castro, como los Ceausescu, que no llegaron a crear dinastía porque los asesinaron, o como los de los Sun en Corea del Norte. Desde luego, soluciones fáciles. Las tres cepas más tóxicas, totalitarias y genocidas del socialismo, que son el comunismo, el nacionalsocialismo o nazismo y el feminismo, esas tienen que ser expulsadas totalmente de la sociedad. Totalmente. O sea, tiene que estar prohibido que haya partidos comunistas, nazis y feministas o feministas. Tienen que estar totalmente prohibidos y tiene que estar prohibido que puedan expandir su ideología, enseñar su ideología, propagar su ideología. Prohibido completamente, pues son demasiado tóxicos. ¿Y con el socialismo qué hacer? Está claro que hay que hacer, de momento que hay que hacer algunas reformas en nuestra convivencia actual. O sea, es evidente, para que no pueda el PSOE seguir colonizando todos los puestos de gobierno y todos los puestos de la administración. Antes de despedirme, os voy a comentar que hay un estudio, os voy a poner un enlace a un estudio, lo malo es que está en inglés, que muestra, que explica que los partidarios de la justicia social, que no es ni es justicia ni es justa ni es social, pero los partidarios de la justicia social o del wokismo, de las creencias woke sobre la identidad, de que uno puede ser lo que uno quiera cuando le dé la gana, estas personas se asocian, según la psicología, según estudios psicológicos, se asocian habitualmente con una mala salud mental, o sea, con síntomas de demencia, de trastorno mental, vamos, lo que es el socialismo, y con la defensa de la violencia política. Es decir, con los asesinatos y las agresiones políticas. O sea, todo lo que hace habitualmente el socialismo para conseguir el poder. Acosar, vejar, golpear, perseguir,
y agredir y asesinar a sus oponentes. Los partidarios de la justicia social son habitualmente partidarios también de la violencia física contra sus rivales políticos. Y además suelen tener una mala salud mental, dice el estudio. Porque, como digo tantas veces, el socialismo es la expresión de un trastorno mental. El socialismo es la expresión de un trastorno mental, es la muestra de un trastorno mental, de la compulsión obsesiva con controlar a los demás, que deriva en tiranía, que es lo que podemos ver ahora en Venezuela y en España. Si queremos una sociedad mejor, cuanto menos socialismo haya, no se puede erradicar por completo, pues están todos nosotros, pero cuanto menos socialismo haya, mejor, y hay que encontrar alguna cura. Eso es todo. Que paséis muy buena tarde. Hasta el próximo vídeo.